A esta ciudad le dicen la Suiza de Sudamérica. Estamos cansados, pero realmente valió la pena, porque es una de las mejores vistas. Buenas, buenas. Yo creo que la gente ya adivinó dónde estamos. Sí, creo que es un lugar, lo que estaba mostrando es un lugar icónico de una de las ciudades de acá, conocidísima de Argentina. Está ubicada en la provincia de Río Negro y estamos nada más ni nada menos que en Bariloche, en San Carlos de Bariloche. Vinimos por primera vez. Por primera vez estamos en Bariloche, los dos, porque ninguno de los dos había venido antes. Jamás. Vamos a comenzar el video mostrándoles una parte de acá que tienen que conocer, llamada Centro Cívico. Miren, acá tenemos la municipalidad de San Carlos de Bariloche. Seguramente habrán visto esto en un montón de videos en Instagram, en redes sociales. Miren alrededor lo que es. Por acá hay un museo, Museo de la Patagonia se llama. Que hoy lamentablemente está cerrado porque es día domingo. Sí. Domingo no se trabaja. Bueno, tenemos ahí un monumento de roca y de fondo tenemos el lago Nahuel Huapi, uno de los lagos icónicos de acá de la Patagonia. Es muy conocido porque limita con dos provincias argentinas, Claro. que son Río Negro y Neuquén. Exactamente, Río Negro y Neuquén comparten lo que sería el lago Nahuel Huapi. Vean una cosa sobre Bariloche. ¿Qué? A esta ciudad le dicen la Suiza de Sudamérica. Ah, mira, Sí, no sé si por la naturaleza, por la arquitectura de las casas, por el lago. por el lago, por la nieve. Vaya a saber qué le encuentran a esta ciudad para decir que se parece mucho a Suiza. Nosotros Suiza no conocemos, así que los que conocen la ciudad, Por favor, déjenos en los comentarios para saber si esta ciudad realmente se parece a la otra europea, la otra ciudad europea. Efectivamente, acá el Museo de la Patagonia, que se encuentra en el Centro Cívico, está cerrado porque está abierto nada más de lunes a viernes. En este museo podemos encontrar cosas relacionadas a las ciencias naturales y de historia. Por ejemplo, podemos encontrar historia desde la conquista española hasta la independencia argentina, más o menos. Y también hay restos fósiles y cosas relacionadas a las tribus autóctonas de acá de la Patagonia, como los tehuelches y otras tribus. Bien, comparándolo con Buenos Aires, acá no usan ladrillo, ¿viste? no, mirá lo que es. Mirá, Todo piedra y mucha madera, ¿no? Creo que la piedra que se usa incluso es piedra de la región, o sea, no es que esta piedra la traen de algún lado para construir estas edificaciones así. Claro. Y mirá las puertas, mirá, vení. Esta es la biblioteca popular. Miren, puertas de madera. Mucho piedra y madera. Me encanta la arquitectura. Sí. Seguramente lo que harán este tipo de construcciones con piedras debe ser que los protege del frío, porque acá en la Patagonia en invierno debe ser bastante crudo, incluso con la nieve, así que yo creo que están bien resguardados. Mira, acá podemos ver en el museo afuera un cañón. Debe ser de la conquista, ¿no? De la española, calculo, o de la independencia argentina. No sabría decirle, gente. Acá bajamos para ver cómo es la orilla acá al lago Nahuel Huapi. Como verán, esto es una playa, pero no con arena. Tenemos todo tipo de piedras. Miren, piedras redondas, hermosas. Increíble. Y el agua muy cristalina. Debe estar fría, a ver, vamos a ver. Sí. Evidentemente, al ser agua de glaciar, está congelada. ¿Muy fría? Sí. Igual para meter los pies va. Ah, había ¿Te animás? Había gente metiendo los pies. Sí, mira. Allá hay un par de valientes. No te digo que te metas a nadar, pero para mojar los pies se puede. La gente está disfrutando del hermoso sol que hay hoy. Que no hace frío, ¿no? Y el perrito también. Sí, mirá. Se metió el agua sin problema el tipo. Está disfrutando del agua. Y mucha gente acá tomando sol. Bajamos enfrente de la municipalidad. Vinimos derecho, hay unas escaleras, cruzás la calle y directamente bajás a la orilla del lago. De este lago increíble, todo rodeado de montañas. No, está totalmente increíble. El día, un calorcito ideal para venir y tomarse unos mates. Sí. Acá Quedarse hasta la tarde, ¿o no? Sí, yo ya me relajé.
Ah, bien. Ahora entiendo por qué le decían la Suiza de Sudamérica. Cuando estábamos allá arriba y caminando por las calles del centro, no se me asemejaba tanto. Pero viendo acá al costado de de la orilla del lago, se pueden ver muchas casitas de estilo como suizo. Yo creo que sí, y también yo creo que un poco la pequeña Suiza le dicen, es por su parecido, similitud con las montañas De fondo, ¿no? de fondo, el lago, y cuando está nevado, que claramente el clima ayuda un montón, Sí. que se parezca mucho a Suiza. Y hay muchas actividades que se vienen a hacer acá, como esquí, que creo que también allá en Suiza es como el deporte nacional. Sí, te vas ahí a los Alpes suizos y practicas esquí. Bueno, acá en Bariloche también. Pero se practican en la zona de el Cerro El Cerro Catedral. Sí. Ese es un centro, uno de los centros de Centro esquí de más esquí. grandes. No sé si de Argentina o incluso Sudamérica. Bien. Dale un llamado a tu mamá y decirle que acá tiene muchas piedras para el jardín. Mirá. Si hay algo que uno siempre le llevo de recuerdo a mi mamá es o piedras o caracoles. Sí. De México nos hemos llevado caracoles, no lo hagan. Como que necesito nos llevamos los caracoles, se queda sin caracoles. Y acá podemos llevar una montaña de piedras. Bariloche. Bariloche. Vamos a contar algo a la gente, los que no son de Argentina o de Buenos Aires, más precisamente. Los viajes egresados de fin de año, de fin de curso, en Argentina se acostumbra a hacer y en algunos países, creo que en LATAM también, y vienen a Bariloche. Es el destino elegido por todos los estudiantes que se están por egresar de todo, casi todas las escuelas. Bien, ¿vos fuiste de viaje egresados a Bariloche? No, mi papá no me dejó. ¿No? No. Yo tampoco fui a Bariloche cuando era más chico. De Pero- hecho, mi mejor amiga sí fue, pero yo no insistí mucho. Lo mío fue una decisión mía. Que dije, no quiero ir a Bariloche. Primero porque Lucas es demasiado anti. yo soy medio antisocial y No sos antisocial, sos anti. bueno, soy anti. Y no me llevaba, me llevaba bien con el curso, pero no como para compartir un viaje. Entonces es como que decidí no ir. Y además tampoco quería hacerle gastar plata a mis padres, porque era bastante que había que pagar por mes. ¿Qué considerado? Así que elegí otra cosa, otro regalo. Creo que en ese momento había elegido un celular, que era más barato que el viaje, así que me terminaron comprando un celular. Muy bien. Y, Yo que fui mejor promedio no me regalaron nada. y Salí mejor promedio, alta traga. 13 años más tarde, acá estamos. En este video, además de mostrarle algunos paisajes de Bariloche, que creo que es lo más lindo que tiene, la naturaleza, Mucha naturaleza. sí, vamos a contarles cuánto nos costó venir desde Buenos Aires hasta acá, cuánto nos salió el boleto de avión. Vinimos por una buena oferta, la verdad que era un precio muy tentador, así que aprovechamos, sí. Siempre que vean un vuelo barato, un destino y ustedes sepan que siempre sale más caro, sáquenlo. Sí. ¡Pah! Tarjetazo. Sí. Y otro dato también clave, les vamos a estar contando cómo moverse acá. O sea, nosotros no tenemos auto, no manejamos, entonces nos movemos siempre transporte. Y bueno, la ciudad está bastante bien conectada, por lo que vemos. Les vamos a estar contando cómo hicimos nosotros. Bueno, bien, recorramos un poquito el centro de Bariloche para ver. Dicen que acá hay unas chocolaterías. Sí, ¿qué era? ¿Helado? No, cerveza artesanal hay que probar. Yo no tomo cerveza. No importa, pero acá dicen que tienen la mejor cerveza y el mejor chocolate. Y vos me dijiste ayer que tienen la mejor heladería. También. Estamos caminando por una de las callecitas que sale del centro cívico. Es como una peatonal, es una calle, la calle Mitre, no sé si es tan conocida, pero es la que está más llena de comercios acá. Y podemos ver distintos tipos de tiendas de recuerdos. Miren, encontramos los carteles que dicen Ruta 40 en la Patagonia, también gorritos, ropa de abrigo, mates. Bombilla para los mates. Acá tenemos los famosos perros San Bernardo que suelen haber acá en Bariloche y también te lo venden como en forma de peluche. Bien, ¿a qué otra ciudad de Buenos Aires la podrías relacionar a Bariloche? Me van a hatear, Sí, pero a mí se me hace muy parecido a Cariló. ¿a Cariló?
Sí, pero más por la naturaleza. O sea, se nota que acá hay mucha naturaleza, montaña, lago, árboles. Y en Cariló hemos estado y también hemos sentido lo mismo. No hay montañas, pero sí hay bosque. Y tampoco hay lago. No. Yo creo que más que nada bien se refiere por el tipo de construcción. Las casas tipo cabañitas, que en la costa también las puedes ver, y rodeadas de bosque. Bueno, acá en Bariloche es así. Nada más que se le suman las montañas y los lagos. Claro, este tiene otro encanto. No estoy diciendo que son iguales, sino que son similares y que me recuerda a... Che, Dian, ¿qué era lo que te dijeron que teníamos que probar acá? El cordero patagónico. Ah, cierto. Cordero patagónico es gastronomía local, por goleada. Es una de las cosas icónicas de acá de la Patagonia, básicamente. Miren, acá encontramos una fábrica de helados. No sé si la reconocerán. Se llama Mamushka. Creo que es bien conocida acá en Argentina. Miren, tiene una pinta. Yo creo que acá en Bariloche debe haber buenos helados, porque al lado también podemos encontrar también Rapa Nui, la segunda mejor heladería del mundo. ¿Qué encontraste ahí, bien? Chocolate. Una al lado del otro, ¿no? Al lado de Mamushka hay otra chocolatería. Además de helados te venden bomboncitos. Desde 7.000 pesos. 7.000 pesos la cajita esa. Sí, la más pequeñita que ves allá, 7.000 pesos. Bien. Para llevar un recuerdo está bien. Es como comprar un imán en cualquier parte. Bueno, acá te llevas, en vez de un imán, te llevas Caja de chocolate. una cajita de chocolate. Lo loco es que caminando por la peatonal esta, miren, entre calle y calle se puede ver en bajada el lago, un paisaje tremendo. Y para allá subís a la montaña. Ideal para hacer trekking. Mira, encontramos ahí unos... ¿Qué son? Unos tótem. Parecen tótem. Tótem de madera, ¿no? No, tótem. ¿Qué significarán? No sé, algo de las tribus originarias de acá de la Patagonia, por ahí. No tiene un cartelito para describir qué es lo que estamos viendo. Te digo que caminar por acá al borde del lago es súper tranquilo, ¿eh? Y tenés también información sobre las antiguas tribus. Miren, los puelches, que era una antigua tribu que habitaba acá. Y también sobre la fauna. Acá encontramos otro de la flora. Miren, acá nombra el arrayán, que es uno de los árboles acá autóctonos. También se encuentra el bosque de arrayanes, que es una de las atracciones que se suele hacer acá en Bariloche. Te llevan navegando por el lago hasta creo que la isla Victoria, donde se encuentra el bosque de arrayanes. Y es un lugar bonito con mucha naturaleza para que vayas a relajar un día y sacar fotos. Y desconectar. Obvio. Como les dije, les voy a comentar un poco del precio que nos costó a nosotros venir a visitar Bariloche por algunos días. Tuvimos una oferta en una de estas empresas low cost, que es Jetmart. Esto no es publicidad, ¿no? Costaba más o menos el vuelo casi 25.000 pesos por tramo. En total gastamos 2 tickets para mí y para Bianca, menos de 100.000 pesos, 92.000 pesos creo. Nos valió 20 y pico mil la ida y 20 y pico mil la vuelta a cada uno. Nos pareció bastante económico por la cantidad de kilómetros que tenemos desde Buenos Aires, y aprovechamos la oportunidad para venir a conocer una ciudad nueva. Lo malo de recorrer ciudades con montañas es que siempre te vas a encontrar pendientes y bajadas. Yo creo que tenemos que andar cortando por eso, porque subimos, bajamos. Te cansa, mal. Y hablar, peor. Pero vinimos a conocer otra cosa linda de acá de Bariloche, que es la catedral. Miren qué linda que es, toda de piedra. Hermosa, parece una de esas catedrales europeas. Vamos a ver qué onda, vamos a entrar. Yo creo que se puede entrar, ¿no? Bien. ¿Se podrá entrar? Vamos a probar. No sé si está abierto porque es domingo, la iglesia, la casa de Dios, tiene que estar abierto todos los días, de día de noche. Y sí, Dios no se toma franco, así que no sé por qué cierran las iglesias los días de domingo. Estos sacerdotes vagos se deberían poner a laburar. Creo que por allá al costado vamos a poder meternos. No sé si grabar, pero bueno, vamos a hacer el intento. Bueno, nos sorprendió al entrar a la catedral que esté toda hecha de piedra.
No, increíble, súper lindo. Sí, me encantó porque nada, no es común en las iglesias de acá de Argentina. Y esta nos llamó mucho la atención eso. Investigando un poco, fue el arquitecto Alejandro Bustillo quien construyó esta iglesia en más o menos 1940 y fue la misma persona que construyó el centro cívico. Me quedé como anonadada. Muy sencillo, muy lindo, las piedras, los detalles. Salí como sedada de adentro. No sé si te pasa cuando entras a una iglesia, es como se te purifica el alma. Y dicen que Alejandro Bustillo, el arquitecto, se inspiró en el lugar, en las montañas, es por eso que hizo casi todo de piedra y también quiso copiar a la arquitectura europea. Dice que yo antes de entrar dije, se parece a una catedral europea. Sí. Sí. Lo bueno es que es una de las cosas gratis que se pueden hacer acá en Bariloche, así que pueden venir a visitar la catedral cuando quieran. Un dato que les va a servir mucho si vienen acá a Bariloche y no tienen auto o no piensan alquilar auto, se pueden mover en transporte público. Para Sí, eso van a necesitar la SUBE. sí, la tarjeta SUBE, la que se usa comúnmente en Buenos Aires para tomar transporte. Y acá en Bariloche lo van a usar bastante, porque para salir del aeropuerto el municipio tiene un colectivo ahí que es el número 72, que te cobra un poquito caro, pero bueno, es una buena opción. Una opción bastante económica. Sí, el boleto sale menos de 5.000 pesos, 4.900 y algo. Sí, y vamos a contarle que habíamos averiguado un Uber y salía 25.000 pesos más o menos. Sí, más o menos 25.000 pesos hasta el centro cívico te cuesta un Uber. Y también hay transfer que te cobran casi 20.000 hasta 30.000 pesos. Así que es una opción económica si quieren venir a Bariloche, usar la tarjeta SUBE sin problema. Lo bueno de haber recorrido Bariloche un día domingo, un fin de semana, es que nos cruzamos acá en el centro cívico recorriendo. Se armó como una especie de peña, ¿no? Un showcito. Un show, hay folclore, hay chacarera, samba, distintas músicas autóctonas y gente de parejas bailando acá en la municipalidad. Te lo vamos a mostrar. Niña, baila la samba, que está de fiesta mi corazón. Y hasta el pañuelo que anda en el aire, sube mi vino a brindar con vos. Miren la cantidad de gente que hay. Encima ya la bandera está flameando, se ve espectacular. Miren la cantidad de gente que hay. Un montón de gente. Miren, hasta se pusieron a bailar. Impresionante, se armó la fiesta. Nos falta mostrarles cuánto cuesta alojarse acá en Bariloche, así que retornamos a nuestro hotel para contarles más o menos. ¿Cuánto cuesta la noche en Bariloche? Sí, y cerca del lago, miren. Miren esta vista. Impresionante. Lo bueno de este hotel es que tiene una ubicación excelente. Está a 10 minutos del centro, te tomas el colectivo tranquilamente. Sí, esta es la calle Bustillo. Esta viene todo derecho desde el centro. Se pueden oír los autos pasar a toda velocidad. Sí, y toda esta calle está llena de hoteles. Bueno, el nuestro queda para allá adentro. Y justamente esa calle te saca a lo que sería el Cerroto, súper conocido. Es una de las atracciones que tienen que hacer si vienen a Bariloche. Lamentablemente... Pero no vengan un domingo porque está close, cerrado. Sí, los domingos no van a poder hacer muchas cosas, así que ténganlo en cuenta, no hagan lo mismo que nosotros. Ahora nos estamos metiendo barrio adentro y pueden ver que es súper tranquilo, ¿no? Bien. Demasiado tranquilo, me encanta. Sí, incluso las casas no tienen rejas, tienen las ventanas con vidrio y no tienen rejas como en Buenos Aires. No. Estamos agitados porque estamos en pendiente, ¿o no? Subimos recién la colina. Y otro detalle de las casas de acá de Bariloche. Para que recuperar aire. Es que hemos notado muchas casas con ventanales grandes y se ve todo para adentro. Sí, miren. Bueno, Por esto es un ejemplo, hotel. sí, bueno, esto es un hotel, pero es un ejemplo. Ventanas grandes, La mayoría tienen como las cortinas todas abiertas. sí, y todo vidriado. Eso es cuando les contábamos que se parecía a Carilo. En Carilo nos pasaba lo mismo. Sí, Teníamos todas las casas adentro. sí. Acostumbrado a zona oeste de Buenos Aires, donde hay rejas, todo rejas, y la gente vive encerrado. Y donde no mostrés tu casa.
porque te Sí. entra. Nada, nos llama mucho la atención. Y nos gusta, obvio. Claro. Es lindo. Ahora les voy a mostrar en dónde estamos alojados. Ya entramos a la habitación. En realidad no es una habitación, es un pequeño apartamento. Y como siempre nosotros tratamos de brindar información, cómo moverse, cómo hospedarse. Y miren lo que es este apartamento. Tenemos cocinita, una nafe, termito eléctrico, un living acá. Miren, la televisión es gigante. Por acá tenemos un comedor, heladera. Y ahora vamos a pasar a la parte de las habitaciones. Miren. 2 camitas por acá. Y una cama tamaño king size. Es gigante. Esto sería como una especie de ático, que lo convirtieron en pequeño apartamento. Yo creo que más o menos entran 5 personas acá. Y los que nos estaba comentando el dueño, que en temporada baja están muy económicos, entre 60.000 y a 80.000 pesos. Gente, vinimos a probar empanadas de cordero. No nos podíamos ir de Bariloche sin probar algo de cordero. Vamos a ver qué tal. Está caliente. ¿Qué tal está? Lucas, contanos la empanada de cordero patagónico. Bueno, pensé que iba a estar duro, pero sé que esto estuvo ahí ablandándose porque está re tiernita la carne y encima tiene como jugo, como juguito de olla. Y también había para probar la empanada de ciervo. También, pero no nos animamos. No. Muy bueno. Bueno, y vinimos a una parrilla que se dedica a carne, pero también tienen pasta. Y de entrada pedimos empanadas que cuestan 3.500 cada una. Y ahora llegó el plato principal. Pedimos un plato de sorrentinos con jamón y queso. Y creo que también trae ricota. Trajeron un poco de queso. ¿Crees? Sí, Bianca me dice que voy a comer queso con sorrentinos, porque le voy a echar todo esto. Sí, viene de plato. Ponerle un poco de queso a los sorrentinos. ¿No se puede? Bueno, y un plato de pasta así como este, con salsa y todo, más o menos te va a costar 21.000 pesos. Bueno, gente, vinimos a conocer Puerto Pañuelos acá en Bariloche. Nos tomamos un colectivo, el número 20, que llega hasta el hotel Yao Yao más o menos, como punto de referencia. Y nos bajamos en Puerto Pañuelos, que es otro lugar que pueden venir a visitar. Tienen diferentes miradores. Está dentro de lo que es Circuito Chico. Sí. Circuito Chico es un circuito de 60 kilómetros. Sí, es un recorrido que pueden hacer bastante largo, pero que tienen distintos puntos para ir mirando, apreciando la naturaleza. Entre uno de esos está en el que estamos hoy. Les vamos a mostrar qué es el Circuito Chico, como si le contásemos a un amigo, para que se entienda bien. Sí, Bariloche, cuando vengan a Bariloche, lo normal es venir al centro de Bariloche, que queda acá. Sí, es toda esta parte. Tenés el lago, que es enorme. Todo el lago Nahuel Huapi, que limita con Neuquén. Y acá tenemos marcados diferentes puntos. Por acá adelante tenés el Cerro Campanario, en donde vos podés ir y tenés un mirador, que lo vamos a intentar hacer hoy. Y nosotros estamos exactamente acá, Puerto Pañuelo. Sí. Que del otro lado tenemos, no lo marqué, pero de este lado está el Hotel Yao Yao, muy conocido y exclusivo de acá de Bariloche. Como ven, Puerto Pañuelos es como una pequeña península al pie de la montaña. Se ve increíble, está rodeado de árboles. Veníamos en el colectivo y las vistas entre la montaña se ven impresionantes, puro bosque. Puro bosque, puros árboles de diferentes colores. Sí, naturaleza full. Nosotros ahora estamos en otoño, así que los árboles van tomando como distintos tonos. Amarillento, medios rojizos, verde. Sí, muy lindo. No, la verdad que es impresionante. Está bueno que vengamos en esta época de otoño, ya que no está nevado, no sufrimos el frío. Sí. Y bueno, y tienen la posibilidad de hacerlo. Si no quieren alquilar un coche, lo pueden hacer en auto. También. En colectivo. Acá en Puerto Pañuelos salen distintos tipos de embarcaciones que van todo por el lago Nahuel Huapi y te hacen la excursión a Bosque de Arrayanes e Isla Victoria.
Y bueno, acá en las oficinas estas del Parque Nacional están algunas de las tarifas. Dice tarifa general para visitantes del Parque Nacional 20.000 pesos. Eso es lo que te cuesta la tasa de embarque para ir a navegar. Pues bueno, los residentes tienen otros precios y los menores no pagan. Me impresiona la montaña esa. Increíble. Me la imagino toda nevada. Hermoso, muy lindo este lugar. Y bueno, acá en Puerto Pañuelos hay también un mirador atrás de las oficinas del Parque Nacional. Tenés que venir para la parte de atrás y van a ver unas escaleras de madera. Fíjense que dice Sendero Mirador. Vamos a subir a ver qué tal. No sé cuántos escalones serán, pero espero que sean pocos. Hay que venir ligerito de cosas, ¿no? Sí, yo me traje una campera, pero me parece que con la actividad física no va a ser necesario. Igual hoy está pronosticada una máxima de 19, o sea, tampoco va a ser frío. Vamos a contarle a la gente que en este tipo de parques es igual como el Iguazú, mucha escalera, ¿no? Sí, Iguazú también, muchos senderos así, de que tenés que subir, bajar y haces mucha actividad física. Y hablando, yo ya me quedé en el descanso. Nos vemos arriba. Wow, miren la vista de acá arriba. Impresionante. Mirador de los Navegantes se llama donde estamos. ¿Sí? Ah, mira, ahí lo dice. No, se ve todo. Mira, y acá te explica qué es lo que estamos viendo. La Isla Victoria, Sí. el Cerro Bayo y el Cerro Colorado. Ah, las montañas esas de fondo, ¿no? Allá no se llega a ver, pero nosotros podemos ver cómo está, debe ser como una caída de agua, ¿no? Sí, hay cascadas acá también. Lo curioso es que hay cascadas y glaciares en algunos de los cerros. Y un dato interesante, este lugar se llama Puerto Pañuelos porque antiguamente era una isla, no era una península, no estaba conectado con la tierra. Entonces cuando venían las embarcaciones, la gente que vivía acá solía sacudir un pañuelo, ¿no? Entonces que le quedó el nombre. Loco, es impresionante. Mientras vas bajando por el mismo sendero del mirador. No, mirá lo que... Esto es como un balcón. Y miren la vista. No, cada vez mejor. Acá sí que se puede apreciar bien todo el lago por completo. ¿Qué opinas, Bian? Es una belleza. No, increíble. Creo que hay una cosa que hemos descubierto, es que nos gusta descubrir así lugarcitos lindos, Sí. de la naturales. Ah, es una locura. Impresionante. Ya la primera bajada casi me caigo. Yo bajé por ahí, Ah, todo por acá, ¿no? por el costadito. Tenés como dos escaloncitos hasta ahí. Sí. Creo que esto es actividad de alto riesgo. No, cuando no traes calzado adecuado es difícil porque te puedes patinar. Yo luego del viaje a México no tendría que estar haciendo esto. No, ¿cómo te quedó la rodilla desde el viaje de México? Mira, esto le pasó a Bianca en Tulum. Se abrió prácticamente la rodilla. Se cayó en plena ruta. Y los médicos recomendaron no hacer trekking. ¿Qué haces acá entonces? Hay que explorar. Bueno, nos arrimamos más a la orilla. Ah, impresionante. Mirá la transparencia del agua. Es una locura. Igual debe estar fría. Ah, sí, está helada. Está helada, parece agua cuando sacás de la heladera, ¿viste? Igualito. Increíble. Gente, les voy a aportar un dato porque este video se basa en aportar datos para la gente que quiera venir a Bariloche. Y una de las cosas que se pueden hacer acá, que ya lo había comentado, es visitar Isla Victoria, el bosque de Arayani. Exacto. Y el precio más o menos, acá en la puerta del Parque Nacional, en Puerto Pañuelos, está en 320.000 pesos para los adultos. Y 60.000 para los menores. Sí. La empresa que los hace es Turisur y sale de acá, del puerto. Acá mismo. Y la excursión, por ejemplo, ahora había uno a las 12 y regresaba 6 de la tarde. más o menos 4 horas. Nosotros no lo hacemos en esta oportunidad
porque vinimos poquitos días. Así que seguramente vamos a tener que volver a esta hermosa ciudad de Bariloche. Estamos realmente obligados a volver. Porque también tenemos que aprovechar la temporada de esquí, que nunca hicimos esquí. En invierno tenés el centro de esquí más grande de Sudamérica acá y tenemos que venir a verlo en invierno. Mientras vamos caminando hacia el famoso Yao Yao, el hotel, les voy a comentar algo que nos contó alguien de acá de Bariloche, que está acá viviendo. Dicen que si uno viene y a veces, nada, no tiene plata para Uber o lo que sea, la gente hace dedo, es muy común hacer dedo. Sí, no solamente por eso lo hace, por no tener la plata, sino que porque los autobuses, si venís viajando como hacemos nosotros, los autobuses a veces se llenan de gente y entonces no te frenan. Ah, eso, no te frenan porque están llenos, ¿verdad? Entonces te haces dedo y ahí podés. Se nubló, pero igual se ve lindo. Mira, acá estamos viendo otro lago. Les digo que la subida del Yao Yao no es para hacerla caminando. En auto estaría mejor. Miren qué lindos. Bueno, ahí la tienen, la entrada al Yao Yao. Entramos hasta la puerta. Después, obviamente, es un lugar privado, no puedes pasar a menos que te hospedes ahí, ¿no? Ahora bajando del resort vamos a tomar un sendero que se llama Sendero Yao Yao. y Villa Tacul, ¿no? Sí. Vamos a ver qué tal. Si es tan lindo como... Y antes hay otro sendero que se llama Sendero de los Arrayanes. También que se puede hacer. que queda cerca. Ahora sí nos adentramos en el bosque, ¿no? Tengo miedo que me salga algún bicho. Sí, miren lo que es esto. Una ruta que sube por el cerro y es todo bosque, rodeado de árboles. Pura vegetación. Sí. Si alguien sabe qué animal sale entre medio de esto, que nos vaya avisando, así corremos. Sin conocer no sabíamos que era el circuito chico. Y ahora que nos adentramos subiendo el cerro, ¿no? Ahora podemos entender que el circuito chico son kilómetros y kilómetros de esto, de bosque. Si les gusta la naturaleza, nada, pueden recorrerlo. Bueno, después de caminar un largo tiempo, llegamos a lo que es el sendero Yao Yao y la entrada. Acá dice que por precaución no se metan días de lluvia con complicaciones, alertas meteorológicas. Dice 1 hora y media de caminata para adentro. Ay, Y dificultad media. sí, Son 3 kilómetros. sí, los amantes del trekking les va a encantar esto. Mirá, estamos acá. Vinimos caminando desde acá hasta acá. Sí. Y eso es el... Lo rojo, ¿no? Sí, mira. Nos vamos a meter para adentro, ahí, tiki tiki tiki. Y ahí adentro nos vamos a meter. Ah, Cerro Yao Yao. Las 2 de la tarde son. Sí. Y tenemos un largo trayecto hasta llegar. No veo a nadie encima. No. Gente, no les voy a mentir, voy a ser completamente sincero. No sé si es porque yo nací en provincia, donde me crié en la naturaleza, pero estoy buscando mi motivación al hacer este sendero. La verdad es que veo puras plantas. No sé cómo hay gente que le gusta andar así entre las montañas. O sea, ni siquiera vista tenemos porque hay plantas. ¿Vos qué opinas, bien? No sé. Quiero creer que cuando terminemos el sendero va a ser la vista que valga la pena. Ojalá que haya algo que valga la pena, que digas, no estuvo tan mal. Bueno, me surgió la curiosidad de a ver si hay algún animalito por acá en el medio del bosque. Le voy a preguntar a ChatGPT a ver qué me dice. Dice que podemos ver, es común ver zorros grises, huiliches, pudúes, son como pequeños ciervitos muy tímidos, difícil de ver pero que existen por la zona. Qué lindo. Qué lindo, ahí sí me gusta. Si llego a ver algo así. Después hay bandurrias, que es un ave con pico largo y curvado. Después hay caranchos, hay las moras, también son aves. Chucao, es un pajarito gordito, simpático, así me pone ChatGPT. Y un liolaemus, son como lagartijas andinas. Ahora entiendo por qué había un cartel en la entrada que decía que si había alerta meteorológica no se recomendaba entrar o no entren directamente. Y claro, porque los caminos son todos de tierra. Me imagino que esto con lluvia
sería imposible subir. Bueno, llegamos hasta un punto donde se divide y nos redirige hacia el Cerro Yao Yao por allá y Villa Tacul por allá. Así que vamos a ir al cerro. Vean, ¿qué decías? Podrían haber hecho una silla. Claro, más directo, ¿no? Ay, sí. Y bien, ahora sí se nota que valió la pena el esfuerzo, ¿no? Sí. Miren lo que es esto. No. Ah, es hermoso. Es increíble. Estamos cansados, pero realmente valió la pena. Porque es una de las mejores vistas. No sé si de todo Bariloche, pero de las mejores que hasta ahora vimos. Bianca llegó a la cima del mundo. Impresionante. No hay más. Nada más, ¿no? Pero ¿vale la pena o no vale la pena? Sí. Es impresionante. Son Increíble. las 3:30. Tardamos como 2 horas. No me acuerdo que era un tramo. Súper pesado el último tramo. Sí, mirá, ya hay gente. Hay más gente allá. El último tramo al cerro se hace impresionante. Mucha subida. Sí. Ahí empieza lo peor. La verdad que me arrepiento de haberme quejado. La vista que acabamos de ver es impagable. Vale la pena 100%. Sí. Es una de las mejores vistas que vimos de acá de Bariloche. De hecho, cuando veníamos subiendo había una señora como unos 60 años y qué valentía, porque si nosotros ya estábamos cansados y todavía no habíamos ni llegado y la señora recién ya estaba bajando. Le preguntamos si valía la pena, nos dijo que sí. Sí, Y realmente vale la pena, chicos. Así que te dejamos. háganlo. Y acá en la bajada ya tenés que ir con el freno de mano, porque está bastante empinado, ¿eh? Bueno, después de un largo tramo, llegamos a la segunda parada técnica. Llegamos a la aerosilla del Cerro Campanario. Desgraciadamente se puede subir hasta las 5:30 de la tarde, así que dudo que nos dejen subir, pero lo vamos a intentar por lo menos a pie, subir a otro cerro para tener otras buenas vistas de la ciudad de Bariloche. Supuestamente el trayecto, vamos a ver, es de 30 a 40 minutos. Es cortito, no es como el que hicimos anteriormente, que duró como 1 hora y media. Y es de dificultad moderada, no es tan complicado. Ahí tenemos las aerosillas, fíjense. Pero bueno, el último censo fue a las 5 de la tarde. Así que vamos a subir al cerro a pie. Bueno, acá tenemos la entrada del Cerro Campanario. Este es el sendero que vamos a tomar. Dice dificultad media. Me estaría preocupando. Son las 5:20. ¿Qué pasó ahí? No, de hambre. Sí, porque no almorzamos nada y bueno, nada, no queremos perder tiempo comiendo, compramos algo rápido y después comeremos algo. Para grabar contenido, no hay tiempo de sentarse a comer en ningún lado. Decía moderado, dificultad. Nada, venimos cansados o qué. No sé si venimos cansados o qué. Esa subida acabamos de hacer. ¿Qué pasó? ¿Por qué frenas? Ay, más, mira lo que es eso. Ah, Es empinadísima. recién le decía a Ian, me siento como el meme de Luis Miguel, que dice, mis piernas, Dios mío, mis piernas. ¡Pierna! ¡Mi pierna, Dios mío! ¡Mi pierna! Está igual. Ya no responden. Otro cerro que con lluvia no puedes hacer, ¿no? No. Pura tierra. Mirá encima, mirá. Mira lo que es esto. Talco parece. Sí. Miren este tipo de pino. Leímos un cartel en este recorrido que estamos haciendo que dice que acá extraen los famosos pinos de Navidad llamado pino Oregon. Sí. Son los que se usan para los árboles de Navidad.
Increíble. Sí. Ay, sí. We are the champion. Hay un cartel. Cumbre dice. Creo que ya llegamos. No, estamos fatal, gente. La verdad que fue todo el camino muy empinado. El Cerro Campanario, la verdad que dificultad moderada. No sé si es que ya llevamos el cansancio del otro cerro, pero nos costó un montón. Y además no tiene tantos descansos como el otro. El Cerro Yao Yao tenía cada tanta subida un descanso. Este es todo empinado. Recomendamos hacerlo 100% en aerosilla. Si quieren pagar la aerosilla vale 15.000 pesos. Así que ténganlo en cuenta, si están muy cansados. Y se evitan todo esto. Sí. Hace un rato Bianca me preguntaba qué cerro era este. Ya perdí la memoria. Yo le digo el Cerro de la Muerte. Ya está, le cambié el nombre. Lo peor de todo es que la mayoría de la gente que te cruzas te dice, ya llegás, vamos, te falta poco. Todos son todos unos mentirosos. Porque estás a la mitad de la montaña y te dice, ya llegás. Y todavía te queda media montaña por encima. Así que no sean mentirosos, gente. Digan la verdad. Te falta mucho, dale, metele. Pero vale la pena al final. Pará, no corra que te va a caer. Mira qué es eso. Hay otra subida más. Cruzamos a un nene recién, que no sé cuántos años tendría, 6 años. Por ahí. Subió solo, decían los padres, se la bancó solo. Bien, los nenes tienen más aguante que los adultos. Me hizo acordar cuando teníamos miedo de subirnos a la velocicoaster. Sí. Igual. Vimos al nene bajar. Sí, habían no sé. dos nenitos chiquititos, flaquitos. Nosotros decíamos, no, este va a salir volando, ¿no? Bajaron sin miedo, sin problema. Y desde ahí dijimos, no podemos tener miedo. Vemos un nene, nosotros también. Sí, hay que animarse. Bueno, parece que sí, se ve la cima. Ya son los últimos escalones. Acá donde hacen el descenso de las aerosillas. Llegamos. Wow. Estamos bien alto. Oh, al fin. Bien ahí. Wow. No hay más. ¿Estás cansada? No puedo ni hablar. Impresionante la vista, como siempre. Una hermosa vista. ¿Cuántos metros tiene este cerro, bien? 1049 metros de altura. Wow, súper alto. Pero aprendemos algo. El Cerro Otto es aún más alto. Impresionante. 1400 metros de altura tiene. Acá está la verdadera vista. Wow. Impresionante. Nos subimos arriba de todo, ¿no? Mirá, hay unas antenas ahí y estamos nosotros, como en un balcón. No, se ve increíble. Fíjense que en todos los miradores vas a tener una foto acá con información de los distintos tipos de cerro que vas a ir viendo. Y también algo muy importante, te marca la altura.